Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Verastal, nos habla de esas cosas aterradoras que se ocultan en nuestra vida mientras crecemos. Nos hacen creer en cada esquina y cada sombra hay un monstruo o un ratero que va a venir y robarte. Lo peor de todo es que aunque no creas en ellos, algunos son muy reales y pueden lastimar. Los dejo entonces con La cosa que se llevó a mi hermana. Tuve buenos padres mientras crecía. Me querían y lo demostraban. Solían ser pacientes y justos. Nunca pasé hambre ni recibí nada peor que una nalgada. Habiendo dicho esto, cuando estaba con mi hermana Kat, no había duda de que ella era la favorita. En parte se debía a su personalidad. Era animada y siempre era graciosa y divertida, mientras que yo tendía a leer mucho y mantenerme al margen o salir con mis amigos más que pasar tiempo extra con nuestros padres. Sin duda, ellos se sentían más cercanos a ella porque, bueno, lo eran. Pero esto no significaba que yo nunca me sintiera excluido o con celos, y sabía que una gran parte de que la favorecieran y mimaran se debía a que, cuando tenía 5 años, se había subido al techo y se había caído, rompiéndose una pierna. Fue una fractura grave y tuvieron que ponerle una placa de titanio que conservaría hasta los 8 años para asegurarse de que el hueso sanara bien sin perjudicar permanentemente su crecimiento en ese lado. Mis padres se culpaban mutuamente de su caída y desde entonces habían pasado de ser simplemente la niña a algo más. Un proyecto permanente para demostrarse a sí mismos y a los demás que no volverían a fallarle y que nunca le faltaría de nada. Fuera lo que fuera que eso significaba en sus cabezas o en sus corazones, en la práctica significaba que ella recibía el doble de lo que yo jamás había recibido. Y a los 7 años tenía una pila de juguetes en medio del suelo que ocupaba la mitad de su cuarto de juegos. Incluso a los 11 años, siempre sentí envidia de aquella habitación y aquel montón, al menos hasta el día en que oí los gritos frenéticos de Kat cuando pasaba por delante de la puerta. Al darme la vuelta para mirar dentro de la habitación, vi a mi hermana pequeña gritando y llorando, con el cuerpo enterrado hasta la cintura mientras forcejeaba en el suelo para liberarse. Mi primera reacción fue reírme. ¿Qué? ¿Había sufrido una avalancha de juguetes? Era imposible, por supuesto. No había tantos juguetes, y la mayoría no eran pesados. Me preguntaba si tal vez se trataba de una broma rara, o de que estaba jugando a fingir. Pero entonces, sus ojos me encontraron, y se me apretó el pecho de pánico y miedo. Estaba aterrorizada, y, mientras me miraba, suplicante, y gritaba mi nombre, la vi deslizarse varios centímetros hacia atrás, cuando algo dentro de la pila de juguetes la hundió más. Corrí hacia adelante e intenté agarrarla del brazo, pero antes de que pudiera agarrarla bien, había desaparecido. La vi por última vez antes de que un pliegue de piel oscura y membranosa se cerrara sobre su cara chillona y la empujara bruscamente hacia abajo. La pila de juguetes se hundió de repente hasta la mitad de su altura, y mientras llamaba a gritos a nuestros padres, empecé a dar patadas a la pila hasta esparcirla por la habitación. No quedaba nada. Ni Kat, ni la cosa que se la llevó. Nada. Pasamos meses buscándola. Pusimos carteles, organizamos grupos de búsqueda, incluso fuimos a programas de entrevistas locales. Nadie volvió a ver un rastro de ella. Bueno, excepto yo, pero me estoy adelantando. Habían pasado 5 años. Mis padres se habían divorciado 2 años antes y mamá y yo íbamos a mudarnos solos en cuanto terminara mi 2º año de estudios. Iba a echar de menos a mis amigos. Pasaba incluso más tiempo con ellos que cuando era más joven, y solo en parte por ser adolescente. Lo más importante era que sabía que mis padres me culpaban de la desaparición de Kat. Tal vez porque mi explicación en aquel momento no había tenido sentido para ellos. Todos suponían que la había visto secuestrada por algún extraño invasor y que estaba demasiado aterrorizado o traumatizado para decir la verdad. O quizá porque
sentían que una vez más le habían fallado a su hija, y era más fácil culparme a mí que dejarlo pasar. De cualquier modo, solo hablaba con papá una vez al mes y no veía a mamá mucho más que eso, aparte de cenar algunas noches. No es que me importara mucho, había ocurrido casi un tercio de mi vida y ahora apenas lo recordaba. Así que, cuando fallé un lanzamiento de Rudy Felton, que envió la pelota de béisbol rodando bajo nuestra casa, mis únicos pensamientos fueron arañas y serpientes. Si hubiera estado solo, habría vuelto más tarde con una linterna o habría dejado la pelota, pero no quería parecer gallina delante de los otros chicos. Les dije que iría a buscarla y poniéndome a gatas, me arrastré por debajo de la casa y empecé a buscar el pequeño resplandor blanco de la pelota. La luz era tenue debajo de la casa, pero después de que mis ojos se ajustaran, todavía podía ver un poco en la oscuridad. Murmurando, profundicé hacia el centro del sótano sin encontrar ninguna señal de la pelota de béisbol. Me dije que buscaría durante otros respetables 30 segundos y que volvería a salir si para entonces no lo había encontrado. Iba por el 27 de mis 30 segundos cuando vi algo contra la pared del fondo. A diferencia del resto, esta pared era de ladrillo macizo en toda su extensión y era difícil de ver en las sombras que creaba, pero aún así, algo estaba captando la luz ahí. No podía asegurar que fuera la pelota de béisbol, pero pensé que debía comprobarlo por si acaso. Las piedras y los trozos de hormigón me mordían las palmas de las manos mientras me arrastraba, con el corazón latiéndome más deprisa a medida que me alejaba de las principales avenidas de luz que había ahí debajo. No era la pelota de béisbol lo que estaba mirando, sino un trozo de metal, y no estaba apoyado contra la pared ni clavada en la argazama entre dos ladrillos, sino que sobresalía de un gran montículo gris oscuro que sobresalía del suelo y llegaba hasta la mitad de la pared del ladrillo. Sabía que no era correcto, que era algo malo y peligroso, que no debería estar ahí, y, por extensión, que yo no debería de estar ahí, mirándolo, a punto de tocarlo. Pero algo me retuvo ahí, un recuerdo vago en el fondo de mi mente, no solo de Kat y de cómo había visto cómo se la llevaba algo terrible y desconocido, sino también un recuerdo anterior, de Kat enseñándome una foto o algo así. La recordaba, mirándome orgullosa con su sonrisa de dientes separados, mientras la acercaba a la luz, señalaba y decía... Mi mano tocó ligeramente el metal, pero inmediatamente el montículo empezó a desmoronarse, lanzando nubes de polvo oscuro al aire y a mis pulmones. Con los ojos llorosos, empecé a ahogarme, no solo por las partículas que había aspirado accidentalmente, sino por el horrible olor que desprendía. Era un olor espeso, intenso y terroso que me hizo palpitar la cabeza. El olor del estiércol, de la putrefacción, de la muerte, que me llenó de terror y me hizo retroceder y salir de debajo de la casa. Salí por el lado opuesto del que había entrado y de pie, en el patio trasero bajo el sol de la tarde, estaba solo, completamente solo, temblando y llorando, mientras los recuerdos de mi hermana pequeña me inundaban. Cuando la trajeron a casa del hospital, la primera vez que la sostuve en brazos o me tomó de la mano, todas las veces que jugamos y peleamos, y la vez que se rompió la pierna. Cuando llegó a casa, me enseñó una copia de la radiografía que le habían hecho mis padres, como si fuera un trofeo o un recuerdo. Le había dado mucha emoción enseñármela, señalando con orgullo la fractura y sobre todo la placa de titanio que había utilizado para unirle la pierna. Se rió, la señaló y dijo algo. Dijo: «Ahora soy un robot». Solté una breve carcajada que se convirtió en un sollozo miserable. El sabor de la cosa que se rompió debajo de la casa todavía me cubría la garganta y la lengua, pero apenas me di cuenta. Toda mi atención se centraba en el recuerdo risueño de ella y en la cosa fría y dura que me cortaba la palma del puño cerrado. Parpadeando y conteniendo las lágrimas, me obligué a bajarle la mirada. Ya lo sabía.
Claro que lo sabía, pero aún era un niño y lo bastante joven como para pensar que a veces basta con desear. Deseé con todas mis fuerzas equivocarme, que fuera otra cosa, cualquier otra cosa, mientras abría la mano para mostrar lo que había sacado de la oscuridad. Una placa pequeña y delgada con varios agujeros, uno de los cuales aún sostenía un tornillo, diminuto, como un diente suelto. Aspiré mientras le daba la vuelta. Mirando a mi alrededor, me agaché y la arrojé de nuevo bajo la casa. Esa noche, le dije a mi madre que debíamos seguir adelante y mudarnos. Ya nos había encontrado una casa, y, aunque me entristeció dejar mi escuela y mudarnos al otro extremo del estado, me sentí tranquilo cuando aceptó. Un mes después, estábamos viviendo a 300 kilómetros de distancia, y unas semanas más tarde, vendieron la casa a una pareja joven con un par de gemelos. Nunca le conté a nadie lo que había descubierto. Nunca le advertí a nadie. Me dije a mí mismo que nadie me creería de todas maneras, y estoy bastante seguro de que tenía la razón. Aún así, me sentí muy aliviado cuando, años más tarde, mamá me contó que la familia a la que se la vendimos tuvo que mudarse después de que la casa se incendiara una noche. Ya soy mayor y tengo mis propios hijos, pero perder a Kat y encontrar la placa años después, no hay día en que no piense en ello. No solo en la pérdida y el miedo, sino en el origen de todo. Al igual que ese pequeño trozo de metal, tal vez lo que se la llevó todavía está allá afuera, cazando y hambriento, desconocido e indescifrable, arrastrándose en nuestras casas para tomar, para matar, para comer. Y no deja más que restos de dolor y memoria.